Aquest proper dissabte arranca a l'Auditori de l'Ateneu de Banyoles la residència artística del compositor i pianista Moisès P. Sánchez per conèixer com afronta aquesta nova etapa, aquesta residència i com la planteja. El tenim avui en directe de forma telemàtica a l'entrevista de l'informatiu. Moisés, muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenido al informativo. Muchas gracias a vosotros por la invitación, un placer estar aquí. Bueno, empecemos un poco por el principio, si te parece. Cuéntanos un poco cómo se fraguó, cómo empezó esto de poder ser artista residente aquí en Banyoles, cómo te lo propusieron y sobre todo cuál fue tu reacción. Bueno, recibí un mail de las Juventudes Musicales, bueno, a través de Rafael, que es el presidente, ¿no?, de la asociación del Ateneu, si no me equivoco, y de Banyoles, que en connivencia con las Juventudes Musicales también, pues, y el ayuntamiento, pues, hacen las residencias. Conocía de la residencia porque tengo varios amigos, artistas que han formado parte de ella, como Marco Mezquida o Noelia Rodiles. Y bueno, tiene muy buena reputación, y cuando recibí el mail de Rafael, pues la verdad es que fue una alegría, porque poder llevar mis proyectos y mis futuros proyectos a Cataluña, en concreto a una residencia tan conocida como la de Banyoles, pues para mí ha sido una alegría enorme, como es de suponer, claro. ¿Esta residencia supone tu primera vez actuando en Banyoles? ¿Nunca has actuado aquí? Creo, sí, a ver, llevo muchos años, pero si no recuerdo mal, creo que va a ser la primera vez que vaya a Banyoles. Sí, creo que no lo conozco ni a título personal siquiera, y además me han dicho que es precioso, o sea que genial. Muy bien. Claro, supongo que cuando te plantean la residencia, luego empieza todo el trabajo de plantear cómo se hará, qué música vais a llevar, qué proyectos vais a llevar. En este sentido, no sé si ha sido muy difícil escoger lo que formaría parte de la residencia y lo que no. Bueno, es difícil porque soy un músico muy ecléctico y tengo varios frentes abiertos, varias formaciones que tienen diversas estéticas, digamos, ¿no? Entonces, voy a ir con 3 proyectos y quería que cada uno reflejara, si no, pues una pequeña parte de lo que yo soy como compositor y como intérprete, ¿no? Entonces, dividí e hice la propuesta, ¿no? Y les pareció bien, un poco un proyecto más anclado en el clásico, que es con el que vamos este próximo sábado, que es mi último disco sobre Bach. Un proyecto que creo será en mayo, que es más jazzístico, que ha formado parte de la residencia artística del CNDM de la 22-23, y prácticamente lo estrenamos otra vez en Banyoles porque no está ni grabado. Y un último proyecto que se ampara más en cancionero, en canciones y en el formato dúo que hago con Cristina Mora, que es estreno absoluto además, ¿no? Y creo que eso puede conformar un poco, dar al público que va a venir, pues un poco una idea de si no la totalidad, pues gran parte del abanico de músico que soy, ¿no? En este sentido, tocando tanta variedad musical, el hecho de poder disponer, de poder hacer una residencia, supongo que lo valoras positivamente, porque lo que te permite es mostrar mucho de tu trabajo. Es algo diferente que ir a un sitio, hacer un concierto e irte. Aquí tienes tiempo, tienes oportunidad de mostrar un poco más, pues, todas tus vertientes musicales. Sí, además es bonito porque supongo que mucha gente vendrá a los 3 conciertos, ¿no?, de allí. Entonces, estoy seguro de que vamos a conocer a un montón de audiencia y de gente que se va a poder acercar a mi trabajo, y que a lo largo de estos meses iremos estableciendo una relación mucho más personal, ¿no?, que cuando vas simplemente a un concierto, llegas a la prueba de sonido, te vas y ya está, ¿no? Y a lo mejor no vuelves en meses o incluso en años, ¿no? Entonces,
esta residencia, claro, lo que permite es establecer además un contacto con gente que estoy seguro que incluso muchos pues, se convertirán en conocidos, en amigos, en audiencia que luego estará pendiente de tus próximos proyectos. Ojalá consigamos emocionar a la gente de manera que se enganche a lo que hago, ¿no? Para que la gente de Banyoles empiece a conocerte un poco más, cuéntanos un poco cómo se definiría Moisés P. Sánchez en el ámbito musical. Bueno, soy una persona, como he dicho antes, muy ecléctica, con una formación amplia a nivel estético, tanto de clásico, de jazz, como de electrónica, de composición, de arreglos. Entonces, a mí me ha interesado siempre, me he podido criar con mucha música desde muy pequeño gracias a mis padres. Entonces, siempre he sido una persona de mente muy abierta y me ha interesado sobre todo mucho ver cómo difuminar las líneas entre las distintas estéticas o géneros, ¿no? Porque al final me interesan mucho más los puntos que nos unen que los pueden separar. Y esa ha sido quizás una de mis grandes marcas de identidad, señas de identidad o preocupaciones a nivel compositivo y a nivel interpretativo incluso. Por lo tanto, entiendo que tu primer contacto con el mundo de la música fue de muy joven y básicamente te ha venido por tradición familiar. Bueno, yo empecé a tocar el piano a los 3 años. Mis padres compraron un piano que todavía conservo, un Yamaha O3, en el que compongo la mayor parte de las composiciones que sigo haciendo a día de hoy. Lo sigo conservando y supongo que lo conservaré hasta el día que me muera, ¿no? Y mi padre era un grandísimo melómano y tenía mucha música en las cintas de magnetofón antiguos, y ya desde pequeño pues me acribilló, ¿no? a música. Empezamos con las clases cuando yo tenía 3 años y al principio eran clases de 5 minutos y cuando tenía 10 años pues eran clases de 2 horas, ¿no? Y cuando tenía 15 pues clases de 3 diarias, ¿no? Entonces esa ha sido un poco mi historia. Luego ya pues conservatorio, clases magistrales con gente que admiro y demás a lo largo del mundo y bueno, pues la verdad es que eso me ha permitido tener en cierta manera un sonido que me pertenece, ¿no? Debido a la manera en la que me he podido educar. Muy bien, acabo, Moisés. Antes nos has descrito un poco los 3 conciertos que formarán esta residencia, pero me interesaba, porque estamos ya a pocos días de que te estrenes, que nos entres más un poco en detalle de lo que va a ser el concierto de este sábado. Nos contabas que vais a presentar con Invention Trio este último disco, Back Reinventions, un disco que además fue distinguido como mejor disco de jazz en los premios MIN de música independiente. Bueno, es un disco que es un encargo de la Fundación Juan March en su momento, en el que Miguel Marín, el director de la fundación, me anima a revisitar este tratado de las invenciones a 2 voces, que es un tratado que casi todos los pianistas pasamos por él, ¿no? En algún momento en el conservatorio. Y a mí me hizo especial ilusión porque efectivamente yo lo toqué cuando era muy pequeño, ¿no? Y son 15 invenciones y entonces me ha permitido arreglarlas de manera muy particular cada una, y además he tenido pues la suerte de que se ha reconocido en los premios, como tú dices, y además hemos hecho una gira bastante interesante y me parecía adecuado para empezar esta residencia un concierto consolidado, bastante rodado, y tener un primer contacto con la audiencia de Banyoles, ¿no? Y demás, y además amparado en el clásico también, que me parecía interesante. Por lo tanto, lo que verá el público que se acerque al Ateneu es una adaptación, una versión muy propia, muy personal de estas invenciones de Bach. Sí, porque vamos a trío, o sea, tiene un enfoque también muy improvisatorio, o sea, hay jazz, el material son las invenciones a 2 voces. Voy con Pablo Martín Caminero al contrabajo y Pablo Martín Jones a la percusión y electrónica. Entonces es una mezcla entre todo el contrapunto de Bach, ¿no? De las 2 voces. Cada invención está arreglada de una manera, se ven mis influencias, pues de Brad Meldau o de Tigran Hamasyan o de Björk
de Svior Svensson, o del Pat Metheny Group, o bueno, de Bela Bartok en algunos momentos, en fin, cada una es un mundo, ¿no? Entonces es un proyecto que a lo largo del concierto yo creo que sorprende, sobre todo si se conoce el material. Pues muy bien, Moisés, agradecerte de nuevo que hayas dedicado este ratito a hablar con nosotros, desearte que disfrutes de esta residencia, también que te guste nuestra ciudad y, como no, también a nuestra audiencia y a la gente de Banyoles, que igual que lo disfrutes tú, que lo disfruten también ellos. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros y será un placer estar allí el sábado y conoceros. Muchas gracias. Gràcies. Molt bé, doncs ja ho saben, aquest dissabte, com dèiem al principi, arranca aquesta residència artística de Moisés P. Sánchez a l'Auditori de l'Ateneu de Banyoles, amb aquesta primera ja presentació d'aquest Bach Reinventions. Comença fort aquesta residència, avui hem pogut parlar-ne una miqueta amb el mateix artista resident.